La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, una especie de quietud que viene antes de una tormenta. Emily estaba sentada a la mesa del comedor, sus dedos se apretaban alrededor de la taza de té de porcelana, no había tomado un sorbo, el vapor se había desvanecido hacía tiempo, reflejando el calor que se había drenado de su corazón. Miró el reloj, 11:47 de la noche. Había llegado tarde los últimos 3 meses. Isen había sido diferente, distante, no disponible. El hombre que una vez la colmó de amor y atención ahora apenas notaba su presencia. Las excusas le venían fácilmente, reuniones tardías, viajes de trabajo inesperados, agotamiento. Emily se las había tragado todas, convenciéndose a sí misma de que el amor requería paciencia, pero la paciencia tenía sus límites y esa noche el suyo se había agotado. Una parte de ella ya sabía la verdad, incluso si no tenía pruebas. Estaba en la forma en que la miraba a través de ella en lugar de a ella, la forma en que su teléfono nunca se apartaba de su lado, verde, boca abajo, la forma en que evitaba su toque, las mismas manos que una vez la sostuvieron como si fuera su mundo entero. Cerró los ojos, inhalando profundamente. La duda era un veneno lento y la había estado carcomiendo durante semanas, pero esa noche necesitaba confirmación, necesitaba ver la verdad, incluso si la destrozaba. Exactamente a las 12:09 de la mañana, la puerta principal se abrió con un crujido. Emily permaneció sentada mirando la puerta cuando Isen entró. Su corbata estaba suelta, su camisa ligeramente arrugada y el aroma a perfume caro, uno que no era de ella, se aferraba a su piel. «¿Estás despierta?», dijo, pasándose una mano casualmente por su cabello despeinado. «Te dije que no me esperaras despierta». «No estaba esperando», respondió Emily dejando la taza intacta. Simplemente no podía dormir. Isen asintió pasando junto a ella. Olía a licor. Pero eso no fue lo que captó su atención. Fue la leve mancha de lápiz labial en su cuello. Un rojo intenso. Nunca había usado ese tono en su vida. El pecho de Emily se apretó, sus uñas se clavaron en sus palmas debajo de la mesa. Esto era la confirmación que había temido. «¿Tuviste una buena noche?», preguntó, forzando su voz para que se mantuviera firme. Isen dudó por un breve segundo antes de mostrarle una sonrisa agotada. «Sí, solo cosas del trabajo. Ya sabes cómo es». Ella asintió observándolo mientras caminaba hacia el dormitorio. Sus mentiras fluían tan fácilmente, ahora tan casualmente. ¿Siempre había sido tan bueno en el engaño o simplemente había estado demasiado cegada por el amor para verlo? Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, Emily dejó escapar un suspiro lento, presionando las yemas de los dedos contra su sien. Su corazón latía con fuerza, su mente era un campo de batalla de emociones, dolor más grande, traición. Y entonces algo cambió. La mujer que solía ser, la que lloraría hasta quedarse dormida, la que creía que el amor podía arreglarlo todo, murió en ese momento. En su lugar nació algo nuevo, una versión de sí misma que no se rompería bajo el peso de su traición, una venganza silenciosa. A la mañana siguiente, Emily jugó su papel a la perfección, le sonrió a Isen durante el desayuno, lo besó en la mejilla antes de que se fuera a trabajar e incluso le envió un dulce mensaje como siempre lo hacía, pero por dentro ya era la base de lo que sería su mayor caída. Isen la había subestimado, él había pensado que era ingenua, que nunca sospecharía, nunca se defendería, pero había olvidado una cosa importante, una mujer traicionada es una mujer renacida. Emily no iba a enfrentarlo, gritar o rogar por su amor, ella iba a destruirlo de adentro hacia afuera, tal como él le había hecho a ella. El juego había comenzado y Isen ni siquiera sabía que estaba jugando. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un resplandor dorado a través del dormitorio. Emily estaba junto a la ventana mirando el mundo exterior como si buscara claridad. Siempre había creído que el amor estaba destinado a ser inquebrantable, pero ahora lo sabía mejor, el amor era frágil, podría ser destrozado con una sola mentira, una sola traición. Se apartó de la ventana y miró la cama donde Isen yacía profundamente dormido, el brazo estaba sobre el espacio vacío junto a él, su espacio, pero el gesto no significaba nada. Ahora sabía exactamente dónde había estado la noche anterior y ahora era su turno de jugar su propio juego.
Caminó hacia el baño y abrió la ducha. El vapor llenó el aire, pero en lugar de entrar, se apoyó en el lavabo mirando su reflejo. Sus ojos eran diferentes ahora, más agudos, más fríos. La mujer que una vez creyó en los cuentos de hadas se había ido. Lo que quedaba era una mujer con un plan. Ethan se movió en el dormitorio gimiendo mientras alcanzaba su teléfono. Emily miró a través del espejo mientras revisaba sus mensajes. Su expresión cambió muy levemente, apenas perceptible, pero lo captó, la forma en que su mandíbula se tensó, la forma en que su pulgar se cernió sobre la pantalla un segundo demasiado largo antes de volver a bloquear su teléfono. Culpa. Bien. Emily entró en la ducha, el agua caliente bañando su piel mientras dejaba que el guión del día se desarrollara en su mente. La confrontación sería demasiado fácil, demasiado predecible. No, Ethan no merecía una discusión, él no merecía ver su dolor. Lo que él merecía era sentir el lento y sofocante peso de sus propias mentiras hasta que lo aplastaran por completo. Para cuando ella salió del baño, Ethan estaba sentado en el borde de la cama frotándose las sienes. Tarde en la noche preguntó ella, envolviendo una toalla alrededor de su cuerpo. Ethan la miró, su expresión ilegible. Sí, solo exhausto del trabajo. Ella sonrió. Trabajas demasiado. Dio una risa a medias antes de levantarse y presionar un beso rápido en su frente. Te lo compensaré, tal vez podamos salir este fin de semana. Emily inclinó la cabeza. Eso suena bien, dijo. Otra mentira. En los próximos días, Emily jugó el papel de la esposa devota a la perfección. Ella cocinó sus comidas favoritas, se rió de sus chistes y le dio un beso de buenas noches como si nada hubiera cambiado, pero debajo de la superficie estaba preparando el escenario para su caída. Ella comenzó pequeña, un comentario casual aquí, una pregunta inocente allá. Dejó caer pistas pequeñas que hicieron que Ethan se detuviera. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Emily miró su teléfono y sonrió. Has estado enviando muchos mensajes de texto últimamente. El trabajo debe mantenerte ocupado. Ethan apenas reaccionó, manteniendo sus ojos en la pantalla. Sí, ya sabes cómo es. Ella asintió como si le creyera. A la mañana siguiente, mientras se duchaba, ella colocó su teléfono boca arriba en la mesita de noche, en lugar de la posición habitual boca abajo que prefería. Cuando salió del baño y lo vio, todo su cuerpo se puso rígido por una fracción de segundo antes de que lo recogiera casualmente y lo guardara en su bolsillo. Emily lo vio todo. La duda se estaba instalando. No en su mente. No, ahora estaba fuera de toda duda. Pero en la de él. Él estaba empezando a preguntarse si ella sabía que había visto algo, que él sospechaba. Y eso era exactamente lo que quería. Una semana después, Emily puso en marcha la siguiente parte de su plan. Empezó a distanciarse lo suficiente para que Ethan lo notara. Cuando la besó, dejó que sus labios se demoraran, pero se apartó primero. Cuando él habló, ella escuchó, pero no con la misma calidez que antes. Cuando la tocó, no se derritió en su abrazo como solía hacerlo. Era sutil, pero lo suficientemente notorio como para sembrar inquietud en su mente. Entonces se volvió impredecible. Empezó a salir sin decirle a dónde iba, contestó su teléfono en voz baja, luego sonrió dulcemente. Cuando él preguntó con quién estaba hablando, dejó recibos de restaurantes caros en la encimera de la cocina, restaurantes que nunca había mencionado haber visitado. Una noche, Ethan entró en la sala de estar y encontró a Emily vestida con un impresionante vestido negro, su cabello peinado elegantemente. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz mezclada con algo casi parecido a la preocupación. Dijo simplemente, ajustándose el pendiente donde sonrió. ¿Importa? Antes de que pudiera decir otra palabra, agarró su bolso de mano y salió, dejándolo parado allí aturdido. Esa noche, cuando regresó a casa, Ethan todavía estaba despierto, sentado en el sofá esperando. Esperando, no respondiste a mis mensajes, dijo tratando de mantener la voz tranquila. Estaba ocupada, respondió quitándose los tacones. ¿Ocupada con qué? Se giró para mirarlo, mirándolo a los ojos con una intensidad tranquila. ¿Por qué te importa?
Ethan se puso rígido. Soy tu esposo. Emily dejó escapar una risa suave, fría y amarga. ¿Eres tú? Silencio. Ethan se pasó una mano por el cabello, la frustración parpadeando en sus ojos. ¿Qué está pasando contigo? Nada, dijo a la ligera. Me acabo de dar cuenta de algo. Dio un paso lento hacia él, inclinando la cabeza. Que tal vez yo también merezco un poco de misterio, y con eso pasó junto a él desapareciendo en el dormitorio. Esa noche, Ethan apenas durmió. Durante las siguientes semanas, Emily continuó tejiendo su silenciosa venganza, viendo cómo Ethan se desenredaba ante sus ojos. Empezó a revisar su teléfono obsesivamente, como si esperara algo. Empezó a llegar a casa más temprano, llamándola más seguido. Una noche, ella accidentalmente dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa. Cuando Ethan vio aparecer un número desconocido con el mensaje: «Nos lo pasamos genial esta noche, vamos a hacerlo de nuevo pronto», toda su actitud cambió. Cogió el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Quién es este?», preguntó. Su voz era peligrosamente baja. Emily miró, levantó la vista de su libro y se encogió de hombros. «Un amigo». «Un amigo», repitió. Apretó la mandíbula. Se inclinó hacia adelante. Su expresión era ilegible. «¿Te molesta?». Ethan apretó los dientes. «Por supuesto que sí». «¿Quién demonios es esta?». Tomó su teléfono de sus manos. Bloqueó la pantalla. «Ahora sabes cómo se siente». El aire entre ellos se volvió helado. Ethan la miró fijamente. Amanecer en sus ojos. Lo sabía, susurró. Emily le dio una pequeña sonrisa de satisfacción. «Siempre lo he sabido». Su rostro palideció. «Emily, no lo sé», ella lo interrumpió. «No necesito tus excusas, no necesito tus mentiras». Ethan se pasó una mano por la cara exhalando temblorosamente. «Cometí un error, pero te amo, lo sabes bien». Emily negó con la cabeza. «No, Ethan, tú no me amas, amas el control, amas saber que siempre estaré aquí esperándote», pero adivina que se acercó bajando la voz. «Ya terminé de esperar», se giró caminando hacia el dormitorio. Ethan siguió a Emily. «Por favor, no hagas esto, podemos arreglar esto», se detuvo en la puerta mirando por encima del hombro. «No, Ethan, tú rompiste esto», y con eso cerró la puerta, dejándolo solo con el peso de su propia culpa. La mañana era fresca, el aire llevaba una quietud que parecía casi antinatural. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de los pisos de madera bajo los pies de Emily mientras se movía por la cocina sirviéndose una taza de café. No tenía prisa, no había necesidad de tenerla, todo estaba ya en su lugar. Los pasos de Ethan resonaron por el pasillo antes de que apareciera en la puerta, vestido con su camisa abotonada y pantalones habituales. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, como si se hubiera apresurado. Su cabello estaba ligeramente despeinado, sus ojos ensombrecidos por el cansancio. Emily apenas lo había mirado en los últimos días, pero esta mañana era diferente. Ella volvió su mirada calma, y legible. «Mañana», dijo simplemente tomando un sorbo lento de su café. Ethan dudó. Mañana, ella podía decir que quería decir más, que quería alcanzarla como solía hacerlo, pero ese tiempo había pasado. La tensión entre ellos había sido espesa durante semanas, ahora sofocante, tácito, pero hoy el aire tenía un peso diferente, una finalidad. Dejó su taza de café y tomó el sobre que estaba cuidadosamente en la encimera de la cocina. Ethan frunció el ceño mientras caminaba hacia él, su expresión ilegible. «¿Qué es eso?», preguntó. Emily le extendió el sobre, sus dedos firmes. «Papeles del divorcio». Las palabras cayeron entre ellos como una granada. Ethan no se movió, sus manos permanecieron a sus costados mientras sus ojos iban del sobre a su rostro como si esperaran algún tipo de broma cruel que siguiera. No fue así. Su garganta se movió mientras tragaba con dificultad. Emily no habló, solo sostuvo los papeles frente a él firme. Las manos de Ethan temblaron levemente como
Finalmente tomó el sobre de su agarre, le dio la vuelta como si fuera un objeto extraño, desconocido y que no pertenecía a sus manos, exhaló bruscamente, sus dedos agarrando los bordes. ¿Hablas en serio? Emily cruzó sus brazos, su voz firme. Hablaba en serio la noche que dije que había terminado, Isen. Este es solo el siguiente paso. La mandíbula de Isen apretó su agarre en el sobre firme. Emily, por favor, ¿podemos arreglar esto? Ella inclinó su cabeza estudiándolo por un momento antes de negar con la cabeza. No, Isen, rompiste esto, solo lo estoy haciendo oficial. Un pesado silencio llenó la habitación. Isen abrió su boca y luego la cerró, bajó la mirada al sobre de nuevo, como si pudiera desearlo fuera de la existencia. Esto no es lo que quieres, dijo finalmente, su voz más baja, ahora desesperada. Emily dejó escapar una suave risa sin humor. No me digas lo que quiero, Isen, perdiste ese derecho hace mucho tiempo. Su pecho subió y bajó con respiraciones profundas y controladas. Su mente daba vueltas, luchando por algo, cualquier cosa que pudiera hacerla reconsiderar. ¿Se trata del otro chico?, preguntó de repente, su voz se tiñó de amargura. Emily no se inmutó. No hay otro chico, Isen, tú fuiste suficiente lección por tu cuenta. Parpadeó aturdido por la agudeza de sus palabras, suspiró frotándose la sien. Sabes que durante mucho tiempo pensé que el amor significaba perdón, que no importaba cuánto te lastimara a alguien, si lo amabas, se suponía que debías encontrar una manera de hacerlo funcionar. Los labios de Isen se separaron, pero ella no había terminado. Pero luego me di cuenta de algo, continuó, sus ojos fijos en su. Perdón no significa dejar que alguien te lastime una y otra vez, no significa fingir que todo está bien solo porque tienes miedo de empezar de nuevo. Dio un paso más cerca y por primera vez en semanas Isen se sintió pequeño bajo su mirada. No solo me engañaste, Isen, me destruiste, me hiciste cuestionar todo lo que alguna vez supe sobre el amor, sobre la lealtad, sobre nosotros. Exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Y nunca, nunca te daré la oportunidad de hacer eso otra vez. La respiración de Isen se volvió irregular, sus dedos se curvaron alrededor de los papeles. Emily los firmó, dijo interrumpiéndolo, su corazón latía violentamente contra sus costillas. Nunca se había sentido tan fuera de control antes, nunca se sintió tan impotente. Ella no estaba rogando, ella no estaba llorando, ella ya había seguido adelante. Ese era el verdadero castigo. Él había pensado que su venganza vendría en ira, en odio, en peleas a gritos que terminaron en portazos, pero no, su venganza fue su indiferencia y lo estaba matando. Isen dejó escapar un suspiro tembloroso. Así después de todo. Emily asintió, su rostro ilegible. Así. Sus manos temblaron cuando abrió el sobre, sus ojos escaneando los nítidos papeles legales. Divorcio. Finalidad. El fin de la vida que habían construido juntos. Quería gritar, romper algo, hacer cualquier cosa para revertir el tiempo, pero el daño ya estaba hecho y él fue quien lo causó. Emily se giró para irse, pero se detuvo en la puerta mirando por encima del hombro. Dijiste que harías cualquier cosa para arreglar esto, dijo suavemente. Isen asintió, su voz apenas un susurro. Sí. Ella le dio una última mirada, sus ojos se llenaron de algo que no era ira o dolor, solo paz. Entonces déjame ir, y con eso se alejó. Isen se quedó congelado, el papel todavía apretado en sus manos. Había ganado tantas batallas en su vida, pero ahora al final de todo se dio cuenta de que había perdido la guerra y lo peor de todo es que la había perdido a ella. Isen, sentado en la mesa de la cocina, con los papeles del divorcio extendidos frente a él, la tinta en la página parecía burlarse de él, las palabras afiladas e implacables. Se pasó una mano por el cabello despeinado, sus dedos temblaban, los había estado mirando durante horas, incapaz de firmar. Había pasado toda su vida creyendo que podía arreglar las cosas, que cada error tenía una solución, pero ahora, por primera vez, tenía que enfrentar la verdad, esto no tenía reparación. Emily se había ido durante meses, mucho antes de que le entregara estos papeles, se había estado alejando de él desde que la primera mentira salió de sus labios,
La primera vez que eligió a alguien más sobre ella, y ahora no solo se estaba alejando para siempre. Su pecho se sentía apretado, el peso de sus propias acciones presionándolo como una fuerza aplastante. Miró hacia la casa vacía, el silencio insoportable, este solía ser su hogar, ahora era solo un cascarón. Ethan se encontró vagando por la casa, sus dedos recorriendo los muebles familiares, las fotos enmarcadas que aún colgaban en las paredes, una foto de ellos en su luna de miel, Emily riendo, el océano detrás de ella, una foto espontánea de su aniversario, cena, su brazo alrededor de ella, ambos sonriendo, una vida que una vez se sintió perfecta. Se detuvo frente a su dormitorio, dudando antes de empujar la puerta para abrirla. Todavía olía a su vainilla y jazmín. Caminó hacia el armario, su corazón latía con fuerza mientras abría las puertas. La mitad estaba vacía, su ropa, sus zapatos, su perfume favorito se había ido, ella ya había empacado. Sus manos apretadas en puños. ¿Realmente lo decía en serio? Ella no iba a volver. Ethan agarró su teléfono, sus manos temblaban mientras se desplazaba por sus contactos. Emily, su nombre. Lo miró, burlándose de él durante semanas, apenas le había hablado. Había sido paciente pero distante, presente pero ausente. Él había pensado que tenía tiempo para arreglar las cosas, pero ahora el tiempo se había agotado. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada, luego, en un momento de desesperación, lo presionó. El teléfono sonó una vez, 2 veces, luego su voz calmada, distante, Ethan. Su garganta se apretó. Emily B., ¿qué pasa? Tragó saliva. No puedo hacer esto. Otro silencio, podía oír su respiración constante, inquebrantable. Haz lo que ella pidió, aunque él sabía que ella ya entendía esto, dijo con voz áspera, firma estos papeles, déjame ir, piérdete. Su suspiro fue suave, pero al final, Ethan, te amo. Dijo de repente, las palabras salieron de él, te amo y sé que metí la pata, pero por favor, no hagas esto. La oyó exhalar. No puedes decir eso ahora, dijo ella en voz baja. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Pero es verdad, no, dijo con voz firme. Si fuera verdad, no me habrías traicionado, no me habrías mentido en la cara durante meses, no me habrías hecho sentir como si no fuera nada. Cerró los ojos con fuerza. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Emily, por favor, susurró, solo dime qué hacer, dime cómo arreglar esto. Se quedó callada un largo momento, luego finalmente habló, no puedes arreglar esto, Ethan, dijo en voz baja. Ese es el punto. Su respiración se entrecortó. ¿Sabes cuál es la peor parte?, continuó. Ni siquiera es el engaño, es la forma en que me hiciste sentir después, como si estuviera loca por sospechar, como si estuviera exagerando, como si fuera yo la que necesitaba demostrarte mi valor. Su estómago se retorció. Pasé meses esperando a que volvieras a mí, ella susurró, pero ahora no quiero que pienses. Pecho apretado. Emily, por favor, merezco más que esto, dijo, interrumpiéndola. Merezco a alguien que me vea, que me elija todos los días. Te elijo a ti, dijo desesperadamente. Solo tú. No lo hiciste, ella interrumpió, y ahora es demasiado tarde. El silencio llenó el espacio entre ellos. Ethan lo sintió entonces, la finalidad de todo. Ella no iba a volver. Su mundo se derrumbaba a su alrededor y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Adiós, Ethan, dijo suavemente. La línea se cayó. Ethan miró su teléfono, su respiración superficial, ella se había ido, realmente se había ido. El papel del divorcio estaba sobre la mesa, intacto. Ethan había pasado horas mirándolos, pasando sus manos por los bordes, esperando que, de alguna manera, si esperaba lo suficiente, las cosas cambiarían, pero no lo harían, se había asegurado de eso. Cogió el bolígrafo, sus dedos se curvaron alrededor de él con fuerza, dudó, todo su cuerpo se rebeló contra lo que estaba a punto de hacer, pero las palabras de Emily resonaron en su mente, tú no me elegiste. Su agarre en el bolígrafo se apretó, luego, con una respiración profunda y temblorosa, firmó una firma y, al igual que todo,
había terminado. Ethan no durmió esa noche. Se sentó en el sofá con un vaso medio vacío de whisky en la mano, los papeles firmados frente a él. La casa se sentía más fría, ahora sin vida. Pensó en todas las veces que Emily se había acurrucado a su lado, su risa llenando la habitación, su calidez envolviéndolo como una manta. Pensó en la forma en que solía mirarlo, él con amor, con confianza, con admiración, y pensó en la última vez que ella lo había mirado sin nada, sin amor, sin confianza, sin emoción, solo cierre. Él se había hecho esto a sí mismo. Había pasado meses persiguiendo una emoción fugaz solo para perder a la única persona que realmente había importado y ahora tenía que vivir con eso para siempre. Emily no había gritado, él no había rogado, ella ni siquiera le había dado la satisfacción de una pelea. En cambio, ella le había dado silencio, y de alguna manera esa había sido la crueldad encendida, y él nunca lo olvidaría. El silencio de la casa era ensordecedor. Ethan se sentó en el suelo del dormitorio con la espalda contra la cama. Los papeles del divorcio yacían a su lado como un fantasma que no podía sacudir. Sus manos temblaban mientras las pasaba por su cabello despeinado, su respiración irregular, superficial. El peso de sus elecciones, de su traición, lo habían estado presionando durante semanas, pero ahora, mientras miraba los papeles, mientras dejaba que la realidad se asentara profundamente en sus huesos, algo dentro de él se quebró. No estaba bien, y por primera vez no estaba tratando de fingir que lo estaba. Su visión borrosa mientras su pecho se apretaba dolorosamente, su garganta ardía, una presión acumulándose detrás de sus costillas. Apretó los ojos cerrados, pero eso solo lo empeoró porque todo lo que podía ver era a ella, Emily, la forma en que solía sonreírle, ojos llenos de confianza, la forma en que solía reír desinhibida y despreocupada, la forma en que solía acurrucarse a su lado por la noche, su cuerpo encajando contra el suyo como si perteneciera allí, como si le perteneciera ahora que se había ido y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. La primera lágrima se deslizó por su mejilla antes de que se diera cuenta que venía, luego otra y otra, hasta que de repente estaba sollozando, sollozos guturales rotos que sacudieron todo su cuerpo, que lo atravesaron como una tormenta que no podía controlar. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban, su pecho se agitó mientras el peso de todo lo que había perdido se estrellaba sobre él. De repente, nunca antes había sentido un dolor como ese, era sofocante, era insoportable. Quería gritar, suplicar volver atrás en el tiempo y deshacer todo, pero no podía, no había forma de deshacer esto ni de arreglarlo. Había destruido lo único en su vida que realmente había importado. Fue una sentencia que cargaría por el resto de su vida.